Hola, buenos días. Para mí un placer estar con ustedes esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy importante, que todo médico tiene que saber prescribir, que es el ejercicio y su rol que tiene en relación con la diabetes mellitus tipo 2. Hago énfasis que vamos a hablar más que nada en diabetes tipo 2 porque diabetes tipo 1 es otro tema y da para otra charla. Mi nombre es Luis Vergara, yo soy médico internista, además soy médico especialista en medicina del deporte y con un magíster en nutrición deportiva en la Universidad de Barcelona. Y vamos a hablar sobre este tema durante el día de hoy. ¿En qué cosas revisaremos hoy? Partiremos con una introducción. Vamos a hablar un poco de qué datos hay sobre el ejercicio en la diabetes tipo 2. Vamos a hablar también un poco de fisiología, cómo actúa el ejercicio en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. Vamos a ver cómo algunos medicamentos, los hipoglicemiantes orales, que muchas veces nosotros indicamos en pacientes diabéticos, pueden influir con el ejercicio. Vamos a dar consejos prácticos, cómo prescribir el ejercicio físico en este tipo de pacientes. Y vamos a terminar con las conclusiones, con los datos más importantes para llevarnos a nuestra casa. Entonces, para partir, le voy a mencionar algunos datos. Mi intención no es hablar mucho de evidencia, porque eso daría para una charla exclusiva para eso. Además, existe cierto consenso de que se sabe que el ejercicio es muy beneficioso para los pacientes diabéticos. Y se sabe, por ejemplo, que al igual que en pacientes no diabéticos, el ejercicio agudo, o sea, el ejercicio que se hace de manera inmediata, ya se ven efectos en la sensibilidad a la insulina en diabéticos tipo 2 a corto plazo. Los efectos del ejercicio uno los puede dividir en efectos agudos y en efectos crónicos a largo plazo. Y ya los efectos agudos uno ya ve beneficios en este tipo de pacientes. También se sabe que el realizar actividad física de manera regular, de manera constante, no solamente mejora el control glicémico de los pacientes con resistencia a la insulina y con diabetes mellitus tipo 2, sino también que retrasa su aparición. O sea, podría ser muy importante en la prevención de la diabetes tipo 2. También se sabe que en pacientes ya diabéticos, el ejercicio cuando es estructurado, cuando es supervisado, es mucho más efectivo a cuando se hace un ejercicio o se da la indicación de manera mucho más libre, sin una supervisión por especialista. Hablo de supervisión no solamente con un preparador físico, un profesor, sino también con un equipo médico que sepa del tema y con un equipo de nutrición también que pueda asesorarlo. Otro dato importante es que tanto el ejercicio aeróbico, hablamos de ejercicio aeróbico, ejercicios como el salir a caminar, un trote suave, bicicleta, elíptica, y el ejercicio de fuerza muscular, cuando uno utiliza pesa, mancuerna o cosas que uno puede tener en la casa, ambos o la combinación de ambos disminuyen la hemoglobina glicosilada en un rango que va entre 0,3 y 0,9 a 6 meses de seguimiento. Muchos de ustedes se preguntarán por qué esta variación entre 0,3 y 0,9, y es principalmente porque depende mucho del protocolo de ejercicio que se haga, el tipo de paciente que se haga. Por eso, en temas de nutrición deportiva y de medicina del deporte, es un poco difícil hacer un poco de evidencia, porque los estudios son tan heterogéneos entre sí, con pacientes muy diversos. Por lo tanto, sacar conclusiones en estudios tan heterogéneos a veces muestra una dispersión muy alta debido a la heterogeneidad de los estudios. Pero más allá del número, lo importante es que hay un impacto directo en la hemoglobina glicosilada, que es lo que muchos de nosotros utilizamos para hacer el seguimiento de los pacientes diabéticos. También se ha visto que mayor índice de actividad física se asocia no solamente a menores complicaciones cardiovasculares, ¿cierto? Sino también en mortalidad. Y esto también es estadísticamente significativo, sabiendo las limitancias que les mencionaba recientemente, que los estudios son muy heterogéneos entre sí. Pero ya se ve que no solamente disminuye las complicaciones propias de la diabetes, sino también mortalidad de todos los aspectos, de todas las áreas. Esos son como temas o datos que yo quería transmitir, pero yo creo que lo más importante es que entendamos cómo es la fisiología del ejercicio y cómo de esta manera el ejercicio puede ser un tratamiento o una herramienta muy eficaz para el control y el tratamiento de la diabetes. Para eso tenemos que entender un poco cómo es la fisiología del ejercicio. Nosotros, independiente de cualquier actividad física que hagamos, ejercicio o algún deporte, utilizamos principalmente tres fuentes de energía. La primera es la fosfocreatina. La fosfocreatina está dentro de los músculos, ¿cierto? Es la creatina, ¿cierto? Que está en una proteína que está dentro de los músculos, que tiene un grupo fosfato, y ese grupo fosfato se adhiere al ADP para formar ATP. Es una molécula de energía que es de rápida acción, está muy disponible,
Pero el problema es que dura poco. O sea, uno lo utiliza cuando hace actividades o ejercicios de pocos segundos de duración. ¿Por qué? Porque se consume muy rápido. Esos generalmente son ejercicios de pesa o ejercicios de mucha velocidad, pero por muy pocos segundos de duración. También tenemos los ácidos grasos. Ustedes saben que los ácidos grasos vienen de los triglicéridos y principalmente se utilizan en actividades que son de baja intensidad y que se mantienen por mucho tiempo. Y finalmente tenemos la glucosa, ¿cierto? Que deriva del glucógeno, que son en actividades de mayor intensidad y que por lo tanto no pueden ser sostenidas por mucho tiempo, solamente por algunos minutos. Acá en el gráfico de mano izquierda podemos ver cómo hacia el lado derecho tenemos la intensidad, en este caso medido como el consumo de oxígeno máximo, y vemos que mientras más intenso es la actividad o el ejercicio, más es la proporción de glucógeno que nosotros utilizamos. Es importante este dato porque, como podemos ver, si nosotros queremos mejorar la sensibilidad de la insulina o mejorar el transporte de hidratos de carbono adentro de la célula, mientras más glucógeno o glucosa utilicemos, mayor va a ser el beneficio que vamos a obtener en pacientes diabéticos. Por eso es importante el concepto de intensidad del ejercicio. No es lo mismo hacer un ejercicio de baja intensidad en que vamos a estar utilizando principalmente ácidos grasos a cuando nosotros utilizamos un ejercicio de mayor intensidad y estamos utilizando glucosa que viene a partir de glucógeno. Por eso es importante tratar de que nuestros pacientes hagan ejercicio lo más intenso posible dentro de cada una de sus capacidades. El glucógeno. Como ya hemos dicho, nosotros utilizamos la glucosa como combustible, pero esta glucosa viene del glucógeno. Si ustedes saben, la cantidad de glucosa que nosotros tenemos en la sangre es muy baja, cercano a 5 gramos, que equivale más o menos como a 20 calorías o 40 calorías en relación a la glucosa. Por lo tanto, si nosotros solamente utilizáramos como combustible la glucosa que tenemos en la sangre, solamente podríamos hacer ejercicio de algunos segundos, incluso pocos minutos. Es por eso que el cuerpo almacena glucosa como glucógeno. ¿Dónde son los principales lugares de glucógeno, donde se almacena glucógeno? Principalmente es el músculo. Como podemos ver, el músculo tiene aproximadamente 400 gramos de glucógeno para almacenar y eso varía dependiendo de la cantidad de tejido muscular que nosotros tengamos. Mientras más masa muscular, vamos a tener más glucógeno para poder almacenar. Y el segundo órgano es el hígado. El hígado tiene menos capacidad de almacenar glucógeno, solamente 100 gramos. Acá hay un concepto bien importante que para que tengamos claro cómo el ejercicio puede ayudarnos en la diabetes. El hígado es un órgano, por así decirlo, generoso. ¿Por qué digo que es generoso? Porque es capaz de tomar su glucógeno, pasarlo a glucosa y liberarlo a la sangre. Es decir, el hígado le entrega glucosa a todo el cuerpo mediante su liberación a la sangre. Es un órgano, por así decirlo, generoso. Al contrario, el músculo es un órgano que es mucho más egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque el glucógeno que él tiene no lo libera a la sangre, solamente lo ocupa para sí mismo. El músculo, como es un órgano que necesita mucha glucosa, de alguna manera se asegura de tener glucosa de manera permanente. Y esta glucosa no sale a la sangre hacia otros órganos. Por eso, el principal regulador de la glicemia es el hígado, no así el músculo. Y eso es porque en el hígado hay una enzima, la glucosa 6-fosfatasa, que es la que permite que esta glucosa pueda salir y pueda mantener la glicemia a nivel corporal. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros queremos aumentar la sensibilidad a la insulina, ¿cierto? En nuestros pacientes diabéticos, lo que queremos facilitar es la llegada de glucosa que viene de la sangre hacia el interior del músculo. Por lo tanto, si queremos que este paso de glucosa de la sangre al músculo se beneficie y sea más eficiente, primero tenemos que gastar la glucosa que tenemos en el músculo, ya que si no la gastamos y tenemos glucógeno en cantidades muy altas, el músculo se va a ver, no va a ver como necesario poder captar esta glucosa que viene desde el hígado. Por eso es importante, primero, en cualquier tipo de actividad que hagamos, es que gastemos la glucosa, el glucógeno y la glucosa que tiene el músculo, para que de esta manera el azúcar que venga, la glicemia que venga, entre al músculo y así poder optimizar esta captación de glucosa por el músculo. Por eso es importante el tiempo de ejercicio. Ya habíamos hablado de la importancia de la intensidad del ejercicio y el segundo concepto importante es el tiempo de ejercicio, porque mientras más prolongado hagamos un ejercicio aeróbico, por ejemplo, más vamos a gastar esta glucosa, más se van a vaciar los depósitos de glucógeno y vamos a estar obligados a captar esta glucosa que viene desde el hígado y favorecer esa captación. Entonces, cuando activamos nuestros músculos, lo que hacemos es destruir este glucógeno para que pase a glucosa
y así hacemos como más eficiente esta entrada de glucosa desde la sangre hacia el músculo. Acá le pongo un ejemplo de una embarazada, si bien es otro tema. Es muy importante que lo mismo que vamos a hablar en este tema también lo apliquemos en embarazo, sobre todo en diabéticas gestacionales o pregestacionales, porque el mismo concepto también se aplica a la embarazada y es muy importante también poder aplicarlo en otros conceptos. Entonces, si mientras más captamos esta glucosa de la sangre, mayor sensibilidad a la insulina vamos a tener. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, la glucosa entra a la célula muscular en este caso mediante dos mecanismos. Uno, que son los receptores que son dependientes de insulina, y otros son los independientes de insulina. Uno de ellos es el conocido GLUT4, que es un transportador de glucosa que se activa independiente de insulina y principalmente se activa con la contracción muscular. Por lo tanto, mientras más ejercicio muscular tengamos, más GLUT4 vamos a tener y más glucosa independiente de la insulina va a entrar dentro de la célula. Por lo tanto, vamos a poder ahorrar insulina y con ello disminuir la hiperinsulinemia, que es tan importante en los pacientes diabéticos. Entonces, ya entendemos un poco cómo un ejercicio aeróbico va a ayudar a un paciente diabético, porque vamos a ir quemando glucosa, ¿cierto? El músculo va a estar obligado a captar más glucosa desde la sangre. Entonces, el ejercicio aeróbico uno más o menos lo entiende. Pero ¿por qué se nos recomienda hacer ejercicio de fuerza muscular? Principalmente porque mientras más masa muscular tengamos, más músculo va a estar hambriento por captar esta glucosa. O sea, va a haber más músculo que va a estar quemando y captando esta glucosa de la sangre. Además, vamos a gastar más cantidad de glucosa porque va a ser más cantidad de tejido activo ante la misma cantidad de glicemia, ¿cierto?, de azúcar en la sangre. Y por otra parte, también vamos a aumentar, mientras más masa muscular tengamos, más transportadores GLUT4 vamos a tener, por lo tanto, la eficacia de todo este proceso va a ser mucho mejor. Ahora, esto que es muy teórico, la pregunta es, ¿se ve reflejado en algún estudio? ¿Se ha estudiado? Efectivamente se ha estudiado, se sabe que el ejercicio de fuerza aumenta los niveles de GLUT4, tanto en fibras rápidas como en fibras lentas, y que este aumento es hasta el doble. Como podemos ver en ambos gráficos, vemos cómo pre-ejercicio y post-ejercicio de fuerza, el número de GLUT4 aumenta al doble. Y lo mismo con los receptores dependientes de insulina. O sea, esto ocurre no solamente con los GLUT4, sino también con los dependientes. Por lo tanto, aumenta el doble el número de transportadores. Y lo más interesante es que si nosotros aumentamos al doble el número de GLUT4, no es que la captación de glucosa se aumenta al doble, sino aumenta a 100 veces más, o sea, mucho más de manera exponencial al aumento del doble del número de transportadores. Por lo tanto, el beneficio es mucho mayor aún de manera fisiológica, de manera funcional. Eso es lo más importante. Entonces, esos son los conceptos. El concepto de intensidad del ejercicio, de mantener un periodo más o menos prolongado del ejercicio para gastar la glucosa y el glucógeno del músculo y tratar de incorporar ejercicios de fuerza para aumentar estos transportadores. Pasemos ahora al tema de los hipoglicemiantes. Los hipoglicemiantes, tanto orales como la insulina, que también lo podemos usar, son muy usados actualmente y algunos pueden tener efectos en relación al ejercicio. Lo más importante son las sulfonilureas, ¿cierto? La glibenclamida, que es una de las que más se usa, porque puede haber riesgo de hipoglicemia. Por eso el consejo es que todo paciente insulino requiriente o que usa sulfonilureas o que tienen riesgo de hacer hipoglicemia, de medir la glicemia tanto antes, durante como después del ejercicio y hacer ajustes de manera personalizada. Eso ocurre tanto en las sulfonilureas como en la insulina. El resto de los hipoglicemiantes orales no tiene tanta relación o no tiene tanto impacto en hipoglicemia, pero sí hay un dato importante con la metformina, que es prácticamente el medicamento más utilizado, porque existen múltiples trabajos que muestran que había cierta interferencia entre el ejercicio y los pacientes que están con metformina. Yo acá les dejo varias publicaciones para que el que se interese pueden investigar o profundizar del tema, pero en términos generales lo que ocurre es que si bien no se sabe muy bien cómo actúa la metformina, se sabe que estaría actuando a nivel de la mitocondria, ¿cierto? De la respiración celular. Por eso el riesgo de la acidosis láctica, que muchas veces uno tiene miedo, ¿cierto? Al menos teóricamente, porque actúa a nivel de la respiración celular, del metabolismo aerobio y por lo tanto actúa a nivel de la mitocondria, que es el mismo lugar donde actúa el ejercicio. Si se fijan, arriba está todo lo que se activa con el ejercicio, principalmente el AMPK, que es como el mediador más importante, que son los mismos donde actúa la metformina. Entonces, como estamos actuando tanto con metformina, con ejercicio, si lo usamos juntos en los mismos lugares, hay un poco de interferencia. Incluso se sabe que la metformina podría bloquear los efectos beneficiosos del ejercicio. En términos generales, lo que les puedo recomendar, así de manera bien resumida,
es que mientras más leve sea una diabetes, una prediabetes, una resistencia a la insulina, más conviene mejor beneficiar más el ejercicio por sobre la metformina, sabiendo incluso que la metformina es bien discutible su rol en resistencia a la insulina. A su vez, mientras más diabético o más necesario sea la metformina, es mejor mantener la metformina e incorporar el ejercicio de manera secundaria, pero ahí es más recomendable mantenerlo. ¿Cuáles son las recomendaciones generales de ejercicio en diabéticos tipo 2? Es al menos completar 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Intensidad moderada es más o menos entre 1 y 10, estar entre un 4 y un 6 más o menos. No tan intenso, pero tampoco tan suave. Y en ausencia de contraindicación, hacer ejercicio de fuerza muscular. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Principalmente retinopatía proliferativa, porque al hacer mucha fuerza, ¿cierto? Podría haber maniobras de Valsalva y podría generar hemorragia. Por eso es importante evitar en este tipo de pacientes. Y en pacientes que están mejor acondicionados en la parte física, hacer ejercicios cortos de mayor intensidad para justamente favorecer el consumo de glucosa. Otra recomendación muy importante es siempre hacer una evaluación preparticipativa deportiva, idealmente por un médico que esté capacitado en temas deportivos. Puede ser un médico general que tenga una formación en el tema deportivo, un cardiólogo, un internista u otros médicos familiares o médicos independientes de la especialidad, pero que tenga una formación en medicina del deporte. Se recomienda hacer un examen físico completo, una anamnesis completa, un electrocardiograma y obviamente evaluar cómo está su control diabético, de su control glicémico. Y en pacientes de alto riesgo agregar un test de esfuerzo y un ecocardiograma. Yo les aconsejo, si está disponible, siempre utilizar un test de esfuerzo y un ecocardiograma porque sabemos que un paciente diabético, por definición, es un paciente con alto riesgo cardiovascular. Sobre todo, con todo paciente que además tiene otros factores de riesgo, como mencionamos acá abajo, sí o sí hacer un test de esfuerzo y un ecocardiograma para hacer un poco más seguro la prescripción del ejercicio. Lo ideal es que cada sesión sea entre 30 a 60 minutos por sesión, al menos 3 días a la semana, sin más de 2 días de inactividad, para tratar de mantener todos estos músculos activos y más activos durante toda la semana. Preferir ejercicios que el paciente le guste, ¿cierto? Que lo disfrute para favorecer la adherencia y también aumentar la intensidad de manera gradual, no hacerlo muy brusco. En relación a los ejercicios de fuerza, lo ideal es que uno utilice implementos que están en la casa, sillas, botellas con agua, arroz, ejercicios básicos. No es necesario meterse en un gimnasio o hacer una gran inversión en equipamiento. Como podemos ver, hay múltiples instructivos de algunos laboratorios, de algunas clínicas en que nos pueden ayudar y podemos entregárselo al paciente. Pero lo más importante es usar recursos que todos podemos tener en la casa. Para ir finalizando, algunos consejos prácticos. Siempre lo más importante es que cada prescripción de ejercicio tiene que ser individualizado. Por eso, en pacientes de mayor riesgo, siempre hay que tomar la glicemia antes, durante y después para ir viendo cómo se comporta la glicemia en ese paciente en particular y hacer los ajustes de manera personalizada. Evitar inyectarse insulina, que son insulino dependientes, en músculos que vayamos a utilizar, por ejemplo, en las piernas si vamos a hacer actividad en los muslos, por ejemplo, en los cuádriceps, porque al hacer ejercicio va a haber más llegada de irrigación sanguínea y la insulina se va a absorber mucho más rápido con mayor riesgo de hipoglicemia. Los ejercicios de alta intensidad, a diferencia de que algunos pueden creer, genera hiperglicemia después. Y eso es principalmente, como son de tan alta intensidad, hay liberación de adrenalina, noradrenalina y hormonas de contrarregulación que aumentan la glicemia post ejercicio. Por lo tanto, también hay que tener ojo con los ejercicios de alta intensidad. Y en ejercicios muy prolongados también, como disminuye la reserva de glucógeno y de glucosa, pueden haber hipoglicemias. En relación a las glicemias en pacientes insulino requirientes y que vamos a tener que controlarlos antes del ejercicio, acá les dejo una tabla para que sepan más o menos qué hacer dependiendo del rango de glicemias que tengan. Lo ideal es que esté el paciente entre 126 y 180. Si tiene glicemias muy bajas, lo ideal es consumir hidratos de carbono, la cantidad depende de qué tan bajo esté, y si son glicemias muy altas, medir cetonemia para tratar de descartar algún grado de cetocidosis diabética, ¿cierto? Que en ese caso está totalmente contraindicado cualquier tipo de ejercicio. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el ejercicio es una excelente herramienta para controlar la diabetes tipo 2, no solamente para tratarlo, sino también para poder prevenirla, que se recomiendan ejercicios por lo menos unas 3 veces a la semana, de unos 30 a 60 minutos por sesión, y ojalá que no pase más de 2 días sin realizar ejercicio, porque es el tiempo que dura más o menos el efecto post-ejercicio a nivel metabólico. También intentar combinar lo que son ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza. Recordar la importancia del ejercicio de fuerza muscular.
También, ojo con los medicamentos que están tomando este paciente, evitar los que tienen riesgo de hipoglicemia y si los tienen, tomar todas las precauciones. Y en pacientes insulinodependientes, lo ideal es controlar la glicemia antes, durante y después para ir viendo cómo se comporta la glicemia y hacer recomendaciones mucho más efectivas. Les dejo aquí mi información de contacto, tanto mi Instagram como mi página web y mi correo electrónico para cualquier duda que ustedes tengan o si quieren profundizar en alguno de estos temas. Y mi consulta presencial y también por telemedicina en pacientes que están en regiones, lo pueden hacer a través de la página web de la Universidad Católica. Para mí es un gusto haber compartido este tema. Cualquier duda, estamos en contacto y les deseo una buena tarde, una buena mañana y una buena tarde de conferencia.